Dios. Eso es la filosofía que estos estoicos pensaban, proclamaban. Decían: acepta tu tragedia o quítate la vida. Si te llega una enfermedad, ni modo, es tu karma, es tu destino. Acéptalo o quítate la vida. Qué triste, ¿no? Qué triste, qué mentira de Satanás. Y eso es lo que estas personas, estos filósofos enseñaban. Y hoy en día en las universidades eso es lo que enseñan. Apóyate en tu propia prudencia. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tú eres tu Dios. Eso es lo que enseñan en las universidades. Haz lo que a ti bien te parezca, porque tú eres un Dios. Nunca de los nunca puedes equivocarte. No hay una absoluta verdad. No hay una absoluta camino o religión. Todos los caminos, todas las religiones llevan y conducen a Dios. Eso es mentira del diablo. Estos estoicos, lo interesante de esto es de que los dos primeros filósofos de estas enseñanzas, Zenón con Z y Crisipo, estos dos filósofos se suicidaron, se mataron, no hallaron propósito. Aunque ellos eran dioses, prefirieron matarse porque vivían vidas infelices. Y eso es lo que el diablo viene a hacer: a engañar, a destruir y a matar. Punto número 2, vemos aquí a Pablo educar a los filósofos. Vemos el verso 22 al 31, dice: entonces Pablo, puesto de pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a detenernos ahí por un instante. Al Dios no conocido. Aquí en este Areópago era una colina donde se reunían solamente 30 de los élites, de los gentes más preparadas de esta ciudad de Atenas. Gente muy preparadas, muy intelectuales, muy filósofos. Y ante este grupo de personas, Pablo comienza a hablarles. Me encanta la valentía de Pablo, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Jesús le dijo a sus discípulos: cuando os presenten delante de tribunales, delante de jueces, de personas preparadas, no se preocupen de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo, yo pondré palabras en su boca. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar en la palabra de Dios. No hacernos perezosos y decir: pues yo en ese momento voy a esperar que Dios me ponga la palabra. No, tenemos que prepararnos, estudiar todos los días, para que cuando llegue ese momento, lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Y noten cómo compartió Pablo en una manera muy sabia. No a bibliacios, no diciéndole: ustedes están llenos de idolatría y detrás de los ídolos hay demonios y se van a ir al infierno. ¿Verdad que no lo hizo así?
Pablo era muy sabio, guiado por el Espíritu Santo. Y primero construye un puente. Construye un puente, porque si les hubiera hablado de esa manera, se hubieran callado, se hubieran tapado los oídos y decir, no queremos escuchar tu doctrina. Pero porque les habló de una manera, mire lo que dice el verso 22, en todo observo que soy muy, ¿qué? Religiosos. La Biblia en inglés dice supersticiosos. Supersticiosos quiere decir temor a lo desconocido. Temor a lo desconocido. También significa temor a los demonios. Por eso mucha gente que es ¿cómo se dice? Tiene que cargar amuletos, que una pata de un conejo, que esto, que el otro, un cristal, ¿sí? Se llenan de amuletos, antes de hacer algo se persignan, y toda la gente que es religiosa, ¿sabían que Al Capone, un hombre que mató a mucha gente, se disfrazaba en Navidad de Santa Claus y llevaba regalos a los niños en Navidad? Iba a las misas y daba al sacerdote millones de dólares. Pero eso sí, era un matón. ¿Recuerdan la semana pasada les comentaba del encuentro que Jesús tuvo con una mujer, la samaritana, que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, sino su amante? ¿Sí? Y esta mujer era muy religiosa, porque aunque andaba con muchos maridos, pensaba que en el hombre iba a encontrar su felicidad. Pero esto sí, cada domingo iba a misa. Dice, mis padres me enseñaron que en este monte debo que orar, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe que adorar. Lo que tu padre y mis padres nos han enseñado han sido muchas veces religiosidad. Y Dios no vino a traer una religión, Él vino a traer una relación personal con nuestro Salvador. No andamos en religiones, hermanos. No necesitamos cargar amuletos para sentirnos bendecidos o protegidos. Nuestro bienestar viene del Altísimo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en ti confiaré. Pues mire cómo dice Pablo en el verso 22. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Adoraban a un Dios que no conocían. Y así hay mucha gente que viene a la iglesia, que tiene religión, pero no conoce, no tiene esa relación personal con Dios. Y se van a llevar una gran sorpresa ese día, cuando se paren delante de Dios y digan: Señor, pero yo iba a la iglesia. Señor, pero yo hacía penitencias. Señor, pero yo hacía esto y lo otro. Y el Señor va a decir: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no había una relación personal. Venían solamente a pasar el tiempo. Venían como si fueran al cine, o para decir: ya estoy bien con Dios, ya cumplí, ya fui a misa, ya fui a la iglesia, y ya toda la semana me va a ir bien. De eso no se trata, hermano. Se trata de que cuando tú vienes aquí, vienes consciente de decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, a ti adoro, Señor. Algo muy interesante que sucedió en esta ciudad de Atenas es que 600 años antes de que Pablo predicase aquí en esta ciudad, hubo una gran plaga que afectó a muchísima gente. Mucha gente murió,
y no había nada que ellos podían hacer para parar esta plaga. Es por eso que en su desesperación levantaron un altar al Dios no conocido. En su ignorancia hicieron algo muy curioso, pero que tiene mucho significado. Alguien de la ciudad dijo: vamos a hacer algo, vamos a dejar ir a una manada de ovejas, y entre esas ovejas va a ir una oveja negra y una oveja blanca. Y la primera oveja que se detenga, que pare a descansar, si es una oveja blanca, lo que vamos a hacer es que vamos a levantar un altar al Dios no conocido. Pero si la oveja que se para es negra, esa oveja la vamos a sacrificar, la vamos a degollar. ¿Sabes que tú y yo, hermanos, antes de venir a Cristo éramos ovejas negras por nuestro pecado? Y que Cristo es la oveja blanca, sin mancha y sin arruga, perfecta, que Él llevó nuestros pecados. Esta gente en su ignorancia estaban adorando al Dios no conocido. Estaban haciendo algo que ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban adorando a Jesucristo. Pablo comparte 5 cosas muy importantes que tú y yo debemos que analizar en esta mañana. Y la primera es en el verso 24. Dios, hermanos, nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Los griegos se hacían sus dioses a sus imágenes, de acuerdo a lo que ellos pensaban que eran sus dioses, pero es totalmente lo opuesto. Dios hizo a la humanidad a imagen y semejanza de Él. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos hizo a su semejanza. Número 2, en el verso 25, dice que Dios es el dador. Él no tiene necesidad de nada. Leamos el verso 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas por Él existen. Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, muchas veces pensamos que Dios solamente quiere que recibamos, pero Dios nos enseña a ser dadores. Dadores, dígalo conmigo, dadores. Mateo, vaya conmigo a Mateo 25. Esto, un hermano muy querido, cuando fuimos a la misión a Mexicali, compartió antes de partir aquí esta cita y me llenó de gozo, porque es una gran verdad. Mateo 25, 35 nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor quiere, hermanos, no nomás se trata de recibir,
Se trata de dar, de aprender a dar, porque el Señor es un Dios que da en abundancia. Y cuando tú y yo aprendemos a dar, Dios es cuando manda las bendiciones de lo alto, hermanos. He escuchado muchas personas decir: oh pastor, ore por este boleto de lotería, porque cuando yo me gane la lotería voy a darle a la iglesia, voy a comprar un edificio. Y dentro de mí digo, el Señor me revela: si no sabes dar en lo poquito, ¿cómo quieres que Dios te dé en abundancia? Y no estoy justificando y diciendo vayan y compren un boleto de lotería, no. Simplemente que aprende a dar. Jesús dijo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Número 3, en los versos 26 y 27 dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación. ¿Sabías? Esto me llama mucho la atención a mí, porque yo siempre de niño, de adolescente, quería vivir cerca de la playa. Yo jamás de los jamases quería venir al desierto, a un ranchito lleno de vacas que huele en las mañanas. A mi cuñado cuando viene para acá dice: me encanta el olor de vacas. ¿Sí? Nunca jamás yo pensé en mi imaginación que Dios me iba a traer a este pueblito. Pero de aquí, en este pasaje, Dios nos muestra que de antemano Dios ya sabía dónde tú y yo íbamos a vivir. ¿Sabían eso? Dios ha puesto los límites de nuestra habitación, y Él sabe, y Él nos conduce. Cuando tú y yo decimos: Señor, ya no mi voluntad, sino ahora tu voluntad, el Señor nos conduce a donde Él quiere llevarnos. Y ahí es donde vamos a ser realmente feliz. Yo soy feliz en este pueblo, hermano, y no lo cambiaría por nada del mundo. Sigue diciendo el verso 27: para que busquen a Dios. ¿Sí? Para que busquen ¿a quién? A Dios. Si en alguna manera, palpando a ciegas, ¿sí?, puedan hallarle, aunque ciertamente no está ¿qué? No está lejos de cada uno de vosotros. Dios no está lejano, hermanos. Los griegos pensaban que sus dioses estaban muy lejanos, que estaban demasiado ocupados para atender a sus necesidades. Y veamos lo que dice, mantenga su dedo allí en Romanos 17 y vayamos en Hechos, vayamos a Romanos, está ahí al ladito. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Mas ¿qué decís acerca de esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis ¿qué? Salvos. Cerca de ti está esta palabra, dice el verso 8. Cerca de ti está esta palabra. No está lejano. Dios en su soberanía manda a su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para que podamos confesar mientras tenemos vida que Cristo es Señor y Salvador de nuestra vida. Y confesando eso, creyendo en eso, será salvo. Número 4. Verso 28 al 30 nos dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿En quién vivimos, hermanos? En Cristo vivimos. ¿En quién nos movemos? En Cristo. Por Él vivimos y para Él vivimos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios.
Dios, hermanos, es un Dios amable. Dice